Lucas capítulo 15. Continuamos en nuestro recorrido a lo largo de todo el Evangelio de Lucas, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y hemos llegado hoy a este precioso pasaje, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Y vamos a leer las Escrituras, luego las vamos a explicar y luego vamos a aplicarlas a nuestras vidas. Lucas capítulo 15. Dice así la palabra de Dios. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Vamos a orar, a pedir al Señor ayuda para la exposición y audición de este pasaje. Tiremos nuestro rostro e invoquemos al Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, te rogamos que nos permitas, nos concedas el ver a Cristo tal como Él se quiere mostrar en este pasaje. Y después de haberlo visto, te pedimos que tú mismo nos conformes a la misma imagen que vemos de Él. Y todo esto te lo pedimos en su nombre santo. Amén. Todas las obras maestras tienen un punto de belleza máxima y erudición. Si hasta ahora el Evangelio de Lucas nos ha parecido hermoso, quiero anunciarles que hemos llegado a su punto de mayor hermosura, a su punto de máxima erudición y perfección. Este capítulo 15 del Evangelio de Lucas contiene 3 parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, más conocido como el hijo pródigo. Las 3 parábolas son una sola. En ellas se desarrolla la misma historia. ¿Cuál historia? La historia del gozo de Dios al salvar al más perdido de los pecadores. Vean conmigo el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Verso 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Verso 32. Me era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Muchos creen que esta última parábola, la parábola del hijo pródigo, es la pieza de literatura más hermosa jamás escrita. Famosos literatos inconversos dicen que la parábola del hijo pródigo es el poema y la enseñanza más sabia y profunda jamás escrita, y yo creo que tienen la razón. Y al comenzar a estudiar hoy la primera de estas 3 parábolas, la parábola de la oveja perdida, nos estamos dirigiendo a esa apoteosis de hermosura. La semana pasada estudiamos el pasaje anterior a este y dijimos que Cristo tenía palabras fuertes y vimos esas palabras fuertes. Bueno, ahora hemos cambiado totalmente. Ahora estamos escuchando sus palabras de amor. Palabras de amor. Oseas capítulo 11 versículo 4 dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Estas parábolas son cuerdas de amor.
Y el tema de ellas, en particular, de nuestra parábola del día de hoy, la parábola de la oveja perdida, no es difícil de identificar. Las tres parábolas en realidad son muy sencillas, son como para niños. De hecho, hoy no voy a estar haciendo anotaciones especiales para los niños, porque estas parábolas son como historias infantiles, son sencillas. El tema de las parábolas, de la nuestra específicamente, de la oveja perdida hoy y de las demás, salta a la vista. ¿Cuál es el tema de nuestra parábola hoy? El amor salvador de Dios, rescatando por la acción exclusiva de Dios al más perdido pecador. ¿Cuál es el tema de nuestra parábola hoy? El amor salvador de Dios, rescatando por la acción exclusiva de Dios. Dios salva, Él es el que salva, la acción salvadora es exclusiva de Él, rescatando al más perdido pecador. Al estudiar nuestra parábola, nos vamos a topar de nuevo con esas doctrinas maravillosas y amadas por esta congregación y por todas las congregaciones reformadas, conocidas como doctrinas de la gracia. Doctrinas de la gracia. Y aquí veremos tres de ellas. Veremos la depravación total humana. El hombre es una oveja perdida, descarriada, destrozada, en una incapacidad total para salvarse a sí misma. Veremos también la expiación limitada o sacrificio eficaz. Cristo es el buen pastor. Bueno porque es eficaz, salva eficazmente Él a sus ovejas. Y veremos la perseverancia final de los santos. Una vez salvada, una vez rescatada la oveja, el buen pastor la carga y la lleva eficazmente de regreso, eficazmente al redil del Padre Dios. Son tres doctrinas preciosas que estaremos viendo en el transcurso de nuestro texto. Para estudiar nuestro texto vamos a dividirlo, como es nuestra costumbre, en tres sencillos puntos que están en el mismo pasaje. Lo primero que veremos será el amor salvador demostrado. Versículo 1. El amor salvador demostrado. En segundo lugar veremos el amor salvador criticado. Criticado. Versículo 2. En tercer lugar veremos el amor salvador explicado. En los versículos del 3 al 7. Tres cosas pues sobre el amor salvador de Dios. Demostrado, criticado y explicado. Damos de una vez nuestro primer punto, el amor salvador demostrado. Y aquí quisiera que ustedes trataran de recordar cuáles fueron esas palabras fuertes que el Señor pronunció en su mensaje, en el mensaje anterior a la multitud. ¿Recuerdan esas palabras fuertes? Bueno, las palabras fuertes eran: debes aborrecer a tu familia, debes aborrecerte a ti mismo, debes llevar una cruz y debes renunciar a todo lo que posees para poder ser un verdadero discípulo mío. Es el solo hecho de que el Señor Jesús estuviera allí, delante de esa multitud, hablando esas palabras fuertes para hacer discípulos de Él y salvarlos. Ese solo hecho es una muestra de amor, es amor demostrado, porque desde dónde vino el Hijo de Dios, ¿qué tuvo que suceder para que el Hijo de Dios viniera y estuviera ahí llamando a los pecadores a venir a hacerse sus discípulos? Eso ya es amor demostrado. Dios vino a buscar al pecador, eso es amor salvador demostrado. Pero ¿quiénes son los que reaccionan a ese amor demostrado? ¿Quiénes son los que reaccionan a esas palabras fuertes? Versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oír. ¿Quiénes se acercaban? Los publicanos y los pecadores. ¿Y quiénes son los publicanos? Los publicanos eran unos cobradores de impuestos, unos traidores a la patria, que eran el símbolo del peor pecador. El peor pecador de la época, por su traición, por su acción terrible de robarle al pobre y de, siendo judío, trabajar para el imperio romano. El publicano era el símbolo del peor pecador. Por eso
va de primero. Y los otros, publicanos y pecadores, son todas las demás personas que a la vista de los demás eran pecadores. O sea, los pecadores indecentes, los que todo el mundo reconocía como verdaderos pecadores. Y lo que Jesús era, lo que Jesús hacía y lo que Jesús decía atraía como las moscas a la miel a esos terribles pecadores. Y una vez los atraía y los tenía cerca, amor salvador de Dios demostrado, los recibe bien y almuerza con ellos. Versículo 2. La parte final del versículo, después de los dos puntos, ¿de qué lo acusaban los fariseos? Dice, a los pecadores recibe y con ellos come. Los trata bien, los invita a almorzar en su casa, come con ellos. Les muestra el amor de Dios porque quiere salvarlos. No es que Cristo quiere hacerse uno de ellos, no, Él está ahí con ellos porque quiere salvarlos. Ese es el amor de Dios demostrado. Pero ahora en el pasaje sigue el amor de Dios, el amor salvador, criticado. Y ese es el segundo punto de nuestro pasaje. Y este punto es muy importante porque nos descubre el propósito de la parábola. Recuerden en otras enseñanzas que les he enseñado que si uno no entiende el propósito de una parábola, no entiende la parábola. Así que en este punto está el propósito, la clave que abre la parábola para nuestro entendimiento. El amor salvador criticado, versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas? Eran los religiosos de la época y los líderes de la nación. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Murmuraban contra Jesús. ¿Por qué murmuraban a Jesús? Porque ellos experimentaban contra los publicanos y contra los pecadores menosprecio y repulsión. Los escribas y fariseos repudiaban, veían como una lacra asquerosa a la cual no se acercarían nunca ni invitarían a comer a su casa. Un fariseo o escriba nunca recibiría a esos publicanos y pecadores como los recibió Jesús. ¿Por qué? Porque ellos eran horrendos pecadores y el fariseo se consideraba a sí mismo un hombre bueno, justo. El fariseo se consideraba lo mejor de lo mejor. Los fariseos creían que Dios era un Dios muy bendito por tenerlos a ellos como hijos. Esos eran los fariseos. Escuchen solamente lo que ellos dicen de sí mismos en el capítulo 18, en los versículos del 9 al 12. Solo escuchen. A unos que confiaban en sí mismos como justos, esos son los fariseos, y menospreciaban a los otros, esos son los publicanos y pecadores. Digo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. La Biblia, el Nuevo Testamento en especial, nos muestra que la raza humana está compuesta, todos los seres humanos son pecadores, somos pecadores. Pero esos pecadores están divididos en dos tipos: el pecador indecente, que es el publicano, y el pecador decente, que es el fariseo. Pecador indecente y pecador decente. ¿Cuáles eran los pecadores que eran atraídos hacia Cristo? Los peores de los pecadores. ¿Por qué? Porque ellos sabían que estaban perdidos, que no tenían opción, que ellos necesitaban quien los salvara, quien los rescatara, y por eso se acercaban a Jesús. Y los demás que los veían acercarse comienzan a criticar a Jesús por lo que hace. Y ese es el propósito de la parábola. El propósito de la parábola se entiende cuando vemos cómo los fariseos atacan a Jesús. ¿Por qué? Porque para los fariseos
Jesús no estaba representando bien a Dios. Dios, si estuviera sobre la tierra, no se mezclaría con esa chusma. Jesús estaba contaminando, según ellos, y estaba deshonrando a Dios, porque no solamente se acerca a esa escoria, sino que los recibe, los trata bien y viola todas las leyes de su tradición escrupulosa, tocándolos. Si usted toca a un pecador de esos, usted se contamina. Por eso es que ellos se lavaban escrupulosamente. Jesús entonces, para ellos, era un hombre que estaba deshonrando a Dios, estaba representando mal a Dios. Jesús estaba mostrando a Dios, pero ellos dicen, no, tú no estás mostrando a Dios, tú estás deshonrando a Dios. Dios es como nosotros somos, no como tú eres. Dios dice lo que nosotros decimos y hace lo que nosotros hacemos, no lo que tú dices y haces. Y Jesús les dice con estas tres parábolas, no, señores, así no es Dios. Dios no es como ustedes, Dios es como yo soy y hace lo que yo hago. Jesús condena, atacando a los fariseos, la imagen de Dios que ellos enseñaban y el sistema de salvación que ellos enseñaban. Ellos enseñaban que podían salvarse por obras, haciendo buenas obras, obedeciendo la ley y su tradición. Jesús viene a decirle, la salvación de Dios es por gracia. Es como cuando un pastor va a rescatar una oveja. Y ese es el propósito de la parábola. Y ese es nuestro segundo punto, el amor salvador criticado. Ya vimos el amor salvador demostrado, el amor salvador criticado. Ahora veamos el amor salvador explicado, que es lo más importante de la parábola. Y para explicar el amor salvador de Dios, Jesús utiliza dos cosas: una parábola, que es el centro de la predicación, y una declaración sarcástica, sarcasmo. Una parábola y un sarcasmo. Versículo 3, primero la parábola. Entonces, él les refirió esta parábola diciendo. Es una parábola muy común para ellos, porque todos ellos estaban familiarizados con el cuidado de las ovejas. Esta forma de ganadería, el cuidado de ovejas, la cría de ovejas, era demasiado común para ellos. Todos sabían de esto, todos entendían claramente lo que Jesús estaba diciendo. Nosotros, aunque nunca hemos criado una oveja, podemos entender estas cosas porque son en realidad demasiado sencillas. Y para poder entender bien esta parábola, vamos a dividirla en 4 partes que tienen que ver con la vida de la oveja. Vamos a ver en primer lugar a la oveja perdida, segundo a la oveja buscada, tercero a la oveja rescatada y cuarto a la oveja celebrada. 4 cosas en la vida de la oveja: la oveja perdida, la oveja buscada, la oveja rescatada y la oveja celebrada. Uniendo todo, tendremos el mensaje esencial de la parábola. Veamos en primer lugar cómo Jesús explica el amor salvador de Dios, mostrándonos la condición de la oveja perdida. Versículo 4, primera parte. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas? Hasta ahí. ¿Qué hombre de vosotros, si teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas? Ahí está, la oveja perdida. ¿Y qué comienza diciendo Jesús? ¿Qué hombre de vosotros? Está señalando a los fariseos y les dice, ¿qué hombre de vosotros? Lo que está haciendo aquí Jesús es diciéndole a los fariseos, ustedes son pastores. Ustedes son pastores. Y como pastores son un desastre. Ustedes son malos pastores. ¿Y por qué Jesús llama a los fariseos pastores? En la lectura que hicimos durante el culto, en el capítulo 34 de Ezequiel, vimos cómo el Señor hace una profecía contra los pastores. Algunos, cuando lo estaban leyendo, estaban pensando en el pastor Julio y mi persona, estaban diciendo, uy, esos pastores les va mal. Bueno, aunque ese pasaje se aplica a nosotros los que somos pastores hoy, esos pastores de los cuales está hablando Ezequiel 34 son los reyes y los gobernantes en Israel.
Los reyes y los gobernantes en Israel en el Antiguo Testamento son llamados pastores. Entonces, ¿por qué Jesús llama aquí a los fariseos pastores cuando les dice uno de vosotros y les da un relato sobre cuidado de ovejas? Porque los escribas y fariseos eran los del partido gobernante en Israel. Ellos tenían el control de la nación y la obligación de ellos era llevar a las ovejas a Dios. Y en vez de llevarlas a Dios, la habían alejado por completo. Las habían alejado por completo. Ahora, cuando Él dice a ellos y los compara con pastores, los está ofendiendo. De entrada los está ofendiendo. ¿Por qué? Porque el oficio de pastor de ovejas era un oficio despreciable. Totalmente despreciable. A un fariseo usted le podía crear una parábola comparándolo con un rey, comparándolo con una persona importante, pero con un pastor eso era ofenderlo, porque el oficio de pastor era totalmente despreciable. Entonces el Señor Jesús comienza ofendiéndolos. ¿Quién de vosotros? Y luego dice, teniendo 100 ovejas. 100 ovejas. ¿Por qué usa esta expresión 100 ovejas? Porque el cuidado y el negocio de las ovejas era un negocio familiar. Y en las familias había rebaños entre 15 y 100 ovejas. Y esas ovejas las cuidaban casi siempre 2 miembros de la familia. No contrataban a nadie de afuera. Cuando se veían en la obligación de hacerlo, a esa persona se le llamaba asalariado. Pero ellos no querían que ningún asalariado cuidara las ovejas, sino que 2 miembros de la familia fueran los pastores de los rebaños de esa familia, porque ellos sí las cuidarían bien. Entonces Jesús está simplemente metiéndose en la cultura y la práctica de la época. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto? Dice, si pierde una de ellas. ¿Qué pasaba en esos rebaños de 15 a 100 ovejas? Que con mucha frecuencia las ovejas se extraviaban. ¿Por qué? Porque las ovejas son animales muy torpes. Sus sentidos son muy pobres, su vista es muy corta, su oído es casi ninguno, su olfato ninguno. La oveja es un animal demasiado torpe y perder una oveja dentro de esos rebaños era algo muy común. Pero las ovejas ovejas que fueran por torpes, eran muy valiosas, eran parte vital del sostenimiento de la familia en ese tiempo. Su carne y su lana eran muy valiosas, y esas ovejas llegaban a ser algo muy importante para la supervivencia. Así que en nuestra parábola hasta este punto tenemos cosas muy claras. ¿Quiénes son las ovejas? Las ovejas son el pueblo de Israel. ¿Y quiénes son los pastores malos que no van a buscar las ovejas? Los fariseos. ¿Y quién es el buen pastor que sí vino a buscar las ovejas y va a traerlas de nuevo al redil? Es Jesús, el buen pastor. Ahí tenemos entonces la oveja perdida. Ahora pasemos en la explicación del amor salvador a la oveja buscada. Seguimos leyendo el verso 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, la oveja perdida, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Ahí está la oveja buscada. La oveja buscada. ¿Y por qué los pastores tenían que ir a buscar a las ovejas? En primer lugar, porque era una obligación ética. Ese era su trabajo, ese era su compromiso con la familia. Era la ética de los pastores de esa época, dejar las 99 al cuidado de su compañero pastor y salir inmediatamente a buscar la oveja que se perdió, porque él va a rendir cuentas a la familia por el rebaño completo. No era algo como tan sencillo como decir, bueno, teníamos 99 ovejas, teníamos 100 ovejas, les tengo una noticia, ahora tenemos 99, y todo el mundo se quedaba tranquilo. No, había una obligación ética de cuidar todas las ovejas. Así que por esa obligación ética los pastores salían cuando las ovejas llegaban de noche a un lugar seguro donde eran guardadas. Los pastores las contaban. A cada una de las ovejas le llamaban por nombre, le silbaban y la oveja venía, la contaban. Si terminado el conteo faltaba una, es muy probable que aún en la noche, con todo y los peligros que pudiera haber,
en lugares escarpados y de difícil acceso, llenos de ladrones, los pastores salían a buscar sus ovejas por una obligación ética. Pero no lo hacían solamente por una obligación ética, lo hacían porque amaban a las ovejas. Todo el tiempo esos pastores pasaban meses y hasta años con esos animalitos, y ellos llegaban a amar a sus ovejas de verdad. Así como usted ama a su perro, así estos pastores amaban a sus ovejas. Así que él no salía a buscar la oveja solo por la obligación ética, sino que la iba a buscar por amor, porque amaba a su oveja y no la quería perder. Y cuando el pastor se daba cuenta que la oveja no estaba, una angustia inmediatamente lo invadía. La oveja perdida era una gran angustia para él, porque él sabía que las ovejas eran estúpidas, torpes, que ella no podía valerse por sí misma. La oveja jamás por sí misma, oigan bien, jamás una oveja extraviada podrá regresar al lugar de donde se extravió. Jamás. Tiene una imposibilidad física, no puede hacerlo. Y el pastor sabía eso. Y esa es la doctrina de la depravación total humana, de la incapacidad total humana. Y por eso el pastor salía a buscarla, por obligación ética, por amor a ellas, por angustia que le generaba la condición de su oveja. Y la tarea de buscarla no era una tarea fácil. Las ovejas comenzaban a caminar desorientadas. Al verse perdidas, no sentir la presencia de las otras ovejas, ni escuchar al pastor, comenzaban a sentir una intensa angustia, y después de caminar sin rumbo por algún lugar, se echaban al suelo, y como el terreno era lodoso y desértico, la oveja se ensuciaba. Y ustedes dirán, pues encontrar una oveja en una pampa blanca completamente debe ser fácil, pero la oveja se ensuciaba. Y se caía, ella también se caía al recorrer, y quedaba totalmente enlodada, y cuando se echaba quedaba como si fuera parte del panorama. Para el pastor no era fácil encontrar. Y ella, cuando se cansaba, ya no puede balar. Las ovejas, ¿cómo se llama, niños, cómo se llama el ruido que hacen las ovejas? Balar, así como la vaca muge y el caballo relincha, la oveja bala. Una vez sucia y agotada, ella no puede balar. Su única esperanza de sobrevivir y regresar al redil es que su pastor salga a buscarla. Y por eso el pastor sale presuroso, va por los montes, va por los valles, va silbándole, va gritando su nombre sin descanso hasta que la encuentre. Y eso nos habla de la doctrina de la salvación. Claramente, nosotros somos esa oveja en una condición de depravación total e incapacidad total, perdidas de tal manera que no tenemos esperanza sino de que nuestro pastor venga a buscarnos. Y Él es el buen pastor porque Él es eficaz. La expiación, la obra de Cristo en la cruz, es un sacrificio eficaz. Cristo es un pastor que nunca falla en encontrar a una oveja. Los pastores de esa época podían fallar y en algún momento podían llegar a la oveja y encontrarla muerta, devorada por las fieras. Pero Cristo no. Él es un pastor eficaz. Su obra en la cruz es perfecta. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros como iglesia de muchas otras iglesias. Que nosotros defendemos que la obra de Cristo es perfecta. Que Cristo salvó, vino a salvar. Que no depende de mí, de que yo como oveja tenga algún olfato, o algún oído, o alguna orientación visual para regresar. No, yo estoy ciego, sordo, incapaz de levantarme de donde estoy. Dependo exclusivamente de la obra que Él haya hecho por mí, y su obra es eficaz. Cristo es el pastor amoroso y eficaz que nunca falla en el rescate de ninguna de sus ovejas.
La oveja no puede rescatarse a sí misma, ella solo puede recibir el rescate. ¿Se están dando cuenta cómo Dios, a través de Jesús, está explicando su amor salvador? El amor salvador es explicado al entender la condición de la oveja perdida. El amor salvador de Dios es explicado al entender quién puede buscar la oveja buscada. Pero el amor salvador de Dios ahora es entendido por medio del rescate de la oveja rescatada. La oveja ahora es rescatada, verso 5. Y cuando la encuentra, y nunca falla en encontrarla, la pone sobre sus hombros gozosos. Cuando la encuentra, noten que él no deja de buscarla, nunca deja de buscarla, la busca hasta que la halla. Su búsqueda siempre es eficaz, no importa cuán largo sea el recorrido, cuán difícil sea. El buen pastor no teme a nada, él buscará a su oveja hasta encontrarla, pero cuando la encuentra, el pastor está cansado, su trabajo de buscarla es muy arduo, pero cuando la encuentra, lo espera otro trabajo igual de arduo. La oveja está echada, sin fuerzas, temblando, muriéndose de frío y sin agua, deshidratándose. La oveja no puede caminar de regreso al redil. El buen pastor la toma por las patas y la pone sobre sus hombros y la carga él todo el camino hasta que regresen al redil. La obra de restauración de un pecador hasta que él entre en la gloria del Padre descansa sobre los hombros de Cristo. Cristo debe cargarte hasta que llegues al cielo. Y una oveja pesa más o menos 30 kilos, los caminos son duros, el pastor está cansado, pero él no se queja, él hace todo lo que es necesario para que la oveja regrese salva, sana y segura al redil. La restauración nuestra como cristianos está sobre los hombros de Cristo. Y aquí estamos de nuevo en otra de las doctrinas de la gracia, la doctrina de la perseverancia final de los santos. Cristo, el pastor eficaz, no puede fallar, ni buscando a la oveja, ni trayéndola de regreso a casa. Sobre sus hombros descansa el peso total de nuestra restauración. Pregunta: ¿se podrá caer una oveja antes perdida y ahora encontrada, que viaja sobre los hombros de Cristo en su camino de regreso al Padre? La respuesta es no. La oveja no se puede caer. ¿Por qué? Porque no soy yo el que tengo a Cristo del cuello, es Él el que me tiene a mí de las patas. La oveja no se puede caer, está segura en los hombros del buen pastor. Y noten entonces la tremenda diferencia que Cristo hace entre el Dios que predican los fariseos y el sistema de salvación de los fariseos, y el Dios que él predica y el sistema de salvación que él predica. Para los fariseos, los pecadores son ratas inmundas a las cuales no hay que acercárseles. En cambio, él los recibe con bien y come con ellos. El sistema de salvación de los fariseos presenta que las ovejas son fuertes y buenas, que pueden hacer muy buenas obras para agradar a su pastor y entrar al cielo. Cristo presenta un sistema de salvación diferente. Las ovejas están perdidas, descarriadas, incapaces, casi muertas y devoradas por las fieras, y solo el buen pastor puede rescatarlas, y Él es el buen pastor. ¿Notan la diferencia? Dos dioses distintos, dos sistemas de salvación distintos. Y esos dos sistemas de salvación están todavía vivos en la iglesia. Los que predican algo que se conoce por el nombre de arminianismo, que insiste en que uno puede obtener la salvación por su libre albedrío y que uno debe conservar su salvación con sus propias fuerzas o la puede perder, son fariseos del siglo XXI. Pero los que enseñamos que el hombre no tiene ningún libre albedrío para salvarse, pues yo tengo libre albedrío para ponerme esta corbata esta mañana. ¿Quién decidió el azul? Yo. Pero de ahí para adelante no tengo libre
Y si usted es casado y la corbata se la escogió su mujer, tiene menos libre albedrío todavía. ¿Sí? Los que predicamos que no existe tal cosa, sino una incapacidad total, como ovejas perdidas, desmayadas, sin valido, sucias, y que solamente la acción salvadora del buen pastor, que vino del cielo, que fue y me buscó en mi inmundicia y me sacó de la escoria y me lleva sobre sus hombros, ese es el verdadero evangelio. Esa es la doctrina verdadera de la salvación. Una salvación por pura gracia, desde el principio hasta el fin. Qué contraste tan grande entre Cristo y los fariseos. Qué diferencia tan grande entre los fariseos como pastores y Cristo como pastor. Un pastor tan hermoso, tan amoroso como Cristo, merece que yo aborrezca a mis padres, me aborrezca a mí mismo, lleve una cruz y deje todo en esta vida para seguirlo. Un pastor como él no merece que lo sigas dejándolo todo. Claro que sí. Y ese pastor no termina de hacer su trabajo, no solamente de ir a encontrar la oveja y de llevarla sobre su hombro de regreso, no termina de hacer su trabajo quejándose y molesto por el intenso trabajo que le ha tocado hacer. No, el texto dice que Cristo termina de hacer su trabajo gozoso. Vean otra vez el verso 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Hermano, y esto nos da una figura hermosa de lo que somos nosotros en este momento. Nosotros somos ovejas del rebaño del Señor, que vamos camino al redil de nuestro Padre, en los hombros del buen pastor, el cual nos lleva cargados con una sonrisa en sus ojos. Él se goza en salvarnos, Él se goza en cuidarnos, Él se goza en llevarnos hasta nuestro hogar celestial. Por eso es un pastor tan amado y debemos entregarlo todo por Él. Ya vimos entonces la oveja perdida, la oveja buscada, la oveja rescatada, y ahora veamos la oveja celebrada, la celebración por causa de la oveja rescatada. Versículo 6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Esta escena, repito, era muy familiar. Esto sucedía muchas veces. Ellos sabían de qué estaban hablando, ellos conocían ese gozo. Muchos de los que escuchaban habían vivido esto en carne propia y estaban en este momento de la historia llenos de gozo y alegría. Y en este punto de la historia Jesús los tiene cautivos con su relato, y es imposible no imaginarse al Señor Jesús sonriendo y a todos los demás sonriendo, sobre todo los publicanos y pecadores. ¿Por qué estaban sonriendo los publicanos y pecadores? Porque ellos sabían que esas ovejas perdidas eran ellos y que Jesús había venido a rescatarlos a ellos, y ellos experimentaban el verdadero arrepentimiento. Ellos estaban dispuestos a dejarlo todo por Cristo y por eso sonreían. Pero habían otros hombres en la escena que no sonreían, los que se creen buenos, furiosos, con el ceño fruncido y sus brazos cruzados, menospreciando todo lo que el Señor estaba diciendo aquí. Y el Señor sabía que ellos iban a estar rechazándolo hasta que no se dieran cuenta de lo que son, ovejas perdidas como los demás. Y entonces, para terminar de atacarlos, de atacar la idea que tienen de Dios, atacar la idea que tienen de la salvación y la idea que tienen de Él mismo como buen pastor, Jesús termina la explicación del amor salvador de Dios con una declaración sarcástica, un sarcasmo, un tremendo sarcasmo, dirigido, una flecha, un proyectil teledirigido al corazón de los fariseos. Verso 5. Os digo que así como el gozo de la oveja rescatada
Así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Pudieron ver el sarcasmo? ¿Quiénes son esos 99 justos que no necesitan de arrepentimiento? Son los fariseos. Obviamente no es que ellos no necesitan de arrepentimiento, ellos necesitan más arrepentimiento que los otros porque se creen buenos. Pero el Señor lo dice sarcásticamente, a fin de llevarlos, si eso fuera posible, a la conciencia de que ellos son ovejas más perdidas que los publicanos y pecadores, y que se arrepientan y vengan a Él, que Él es el verdadero buen pastor. Lo que Jesús está diciendo aquí es algo como esto. Les dice a los fariseos: ¿cómo es posible que ustedes estén sin ese gozo al final de mi historia? ¿Cómo es posible que Dios esté tan deseoso y tan activo en buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y ustedes estén aborreciéndolas como escoria contaminante y aún digan que son representantes de Dios y de su pueblo? Si ustedes dicen ser de Dios y Dios desea la salvación del pecador, ¿cómo es que ustedes me condenan a mí por buscarlos y estar con ellos para rescatarlos? Cristo dice: incluso ustedes aprueban que un pastor común de ovejas vaya a buscar y rescatar a su oveja perdida, pero a mí, que vengo a rescatar las almas perdidas de la casa de Israel, me condenan como si yo fuera un malhechor. Eso es lo que les está queriendo decir, la hipocresía que hay en sus corazones y esa ponzoña maligna que hay en sus corazones de creerse buenos. Si ustedes no se arrepienten de eso, eso los va a llevar al infierno. El peor mal que hay sobre la faz de la tierra no es el SIDA. El peor mal que hay sobre la faz de la tierra no es el cáncer. No son las guerras. El peor mal es que los pecadores se creen buenos, porque ven ciertos rasgos de decencia en sus vidas y ven a otros que son indecentes. Y el hecho de ver eso y pensar de sí mismos con un alto concepto los arrojará a la mayoría de ellos al infierno, a no ser que escuchen el ataque del buen pastor a esa forma de pensar y a ese sistema de pensamientos. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy al ver el amor salvador demostrado, el amor salvador criticado y el amor salvador explicado en la oveja perdida, la oveja buscada, la oveja rescatada y la oveja celebrada? Podemos resumir toda nuestra enseñanza en tres sencillas declaraciones. En primer lugar, hoy hemos aprendido que los pecadores sobre la faz de la tierra se dividen en dos tipos: los pecadores indecentes y los pecadores decentes. Los dos están perdidos, los dos necesitan salvación. Segundo, que los pecadores decentes, es decir, los que se creen justos, menosprecian a los que son indecentes y por eso están mucho más lejos de la salvación que los primeros. Y en tercer lugar, hemos aprendido que Dios hace que se acerquen a Cristo los peores pecadores y los salva totalmente, gratuitamente y perfectamente hasta el final de sus vidas, y de esa manera humilla a los que se creen justos, por si Dios quiere concederles que se arrepientan también de su terrible condición. Eso es lo que hemos visto en el día de hoy. Y ahora debemos aplicar a nuestras vidas el pasaje. ¿Qué debo hacer yo hoy y de aquí el resto de mi vida con la enseñanza que este pasaje me comunica? Bueno, la primera reacción práctica que yo debo tener en este pasaje es que si al escuchar este mensaje yo sé que soy una oveja perdida, que fue rescatada por Cristo, y yo al escuchar este mensaje me siento, sé que estoy sobre los hombros de Cristo y que Él me tiene agarrado de mis patas y no me va a soltar hasta que me lleve a la casa de mi Padre Celestial, yo tengo que ser agradecido y gozarme. Tengo que estar feliz, tengo que gritar o brincar de felicidad. Alguna cosa tengo que hacer, pero yo hoy tengo que salir de aquí feliz. Si soy una verdadera oveja que estaba perdida y ha sido rescatada, este pasaje no puede darme otra cosa que gratitud
ante el maravilloso Dios. Y alabanza, gozo. Porque hermanos, pensemos, no solamente dónde estamos ahora, sino cuánto le costó a Él para que nosotros estuviésemos ahí. Cuánto le costó al buen pastor dejar su gloria celeste para hacerse un hombre y nacer en un pesebre, humillado, siendo el dueño de todo lo que existe. Tuvo que hacer su ministerio siempre con cosas prestadas. Se humilló hasta tal punto que lavó los pies de miserables pescadores, incluido un traidor. Se hizo de ser el rey de la gloria, el esclavo de más baja condición, el esclavo que lava los pies de los visitantes. Eso hizo Él, para que nosotros pudiéramos estar ahora sobre sus hombros, cabalgando seguros hasta la ciudad celestial. Pero no solamente eso, tuvo que ir a la cruz, y ahora vamos a tomar la Santa Cena. Y este pasaje es un pasaje ideal para tomar la Santa Cena, porque debemos de pensar mientras la tomamos en cuánto le costó a nuestro buen pastor ponerme sobre sus hombros. A Él le costó ir a la cruz, recibir la ira del Padre, ser cargado con mis pecados, mi inmundicia fue sobre Él, ser abandonado del Padre en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta salvación para nosotros es gratuita, pero a Él le costó todo, mucho más de lo que podemos imaginar. Entonces, si bien tenemos alegría, tenemos gozo, debemos también tener un sentido de alabanza, exaltación y adoración hacia Él. ¿Quién es como el Señor Jesús? ¿Quién me ama como Él me amó? ¿Cuál es el mejor lugar del mundo? El mejor lugar del mundo es el lugar donde yo estoy. Yo estoy en los hombros de mi buen pastor. Por eso tengo que tener gozo, alabanza en mi boca, pero también un sentido de adoración y de confianza. Debo caminar confiado. Debo caminar confiado porque voy en las espaldas del buen pastor. Aunque me quede un camino largo de regreso, largo o corto, en el camino de regreso, yo estoy seguro sobre los hombros de mi buen pastor. Y tengo que saber que con respecto a mí, van a haber 3 gozos en el cielo. Con respecto a mí, como oveja elegida por Dios, van a haber 3 gozos en el cielo. Con respecto a usted, hermano querido, van a haber 3 gozos en el cielo. El primer gozo es el gozo que ya hubo en el cielo el día que usted fue convertido. Ya hubo el primer gozo, pero va a haber un segundo gozo, y es cuando usted muera. Cuando usted muera, va a haber un gozo en el cielo. Los ángeles de Dios van a llevar su alma a la presencia de Cristo, y Cristo va a estar gozoso, usted va a estar gozoso, los ángeles van a estar gozosos, y aquí, aunque nosotros derramemos uno que otro lagrimón, nosotros también vamos a estar gozosos. Segundo gozo. Pero hay un tercer y mayor gozo, y es cuando Cristo el Rey, el buen pastor, regrese, y mi alma y mi cuerpo sean reunidas de nuevo, y yo reciba un cuerpo glorioso para siempre. Entraré en el gozo más alto y perfecto, porque mis ojos físicos verán al buen pastor, y así estaré eternamente con Él. Mi gozo será verlo a Él, disfrutar de Él. Él es mi pastor, el que me salvó, me rescató. Por toda la eternidad veré sus manos horadadas, sus pies perforados, los veré por toda la eternidad, y toda la eternidad le adoraré y cantaré en el gozo de mi buen pastor. Eso es lo que debe producir en nosotros este pasaje: mucho gozo, pero también mucha consagración. ¿Cómo me atrevo yo a vivir una vida mundana, apartada de mi buen pastor? Es como si quisiera bajarme de sus hombros, cosa que no puedo hacer.
Pero cuando yo me inclino hacia el pecado y no resisto la tentación, estoy menospreciando a ese buen pastor. O cuando me inclino hacia las cosas mundanas y dejo que las cosas de este mundo dominen mi vida, y en vez de centrar mi vida